Pues nada, un placer daros esta tercera píldora. En esta ocasión va a ser sobre roles Belvin. Entonces, la temática va a ser relacionada con competencias, con comportamientos y conductas. Y lo que voy a contaros es un poquito la historia de los roles Belvin para introducir un poco la metodología. Luego, indicaré aquellos beneficios de la aplicación de esta metodología para que tengáis claro en dónde podríamos aplicarla. Y, por último, pasaría a contaros resumidamente cuál es la metodología, cómo la utilizamos y en esta ocasión lo que voy a hacer es, a través de un informe Belvin y a través de la explicación de cuáles son esos roles Belvin, vamos a intentar sacar de un equipo cuáles son sus carencias, cuáles son sus debilidades permitidas y cuáles son sus ventajas. Entonces, bueno, espero que os pueda ser de utilidad para comprender la metodología. Así que arrancamos. Este señor que tenemos en la diapositiva es Belvin, es Meredith Belvin, que fue el iniciador de toda la investigación que se realizó. Se hizo una investigación, una vez que esa investigación tuvo éxito, se transformó en estructura y de aquí en metodología. Entonces, Belvin se utiliza desde hace muchos años. Para que os hagáis una idea, os he traído un gráfico en el que podéis ver cuándo inicia y cuándo ya lo que se hace es como que se hace el método. Y entonces desde el 2014 tenemos esta metodología. Yo estoy certificada en Belvin y trabajamos mucho en compañías porque la metodología Belvin, con independencia de que yo solo voy a transmitiros la parte de que se ve visible en relación a identificación de esos roles, esta metodología se puede realizar a través de dinámicas de team building porque tiene una pata en la cual tú puedes hacer observación y lo que son los roles los puedes identificar a través de metodología. Se puede identificar a través de metodología, a través de observación en selección de personal o como manager, dependiendo de las personas, el grado de nivel de información que tengan. Y además se puede hacer a través de test competenciales, como si fuera por ejemplo, uno de los más famosos es Competea o 16PF. Pues en Belvin utilizamos un test propio que lo que hace es ratificar esa observación que hemos podido hacer tanto a nivel de manager como a nivel de recursos humanos. Entonces, bueno, aquí veis que la investigación comenzó en el año 69. En el año 81 se publicó un libro, el doctor Meredith Belvin publicó este libro y se lanzó todo el tema de los 9 roles porque se concluyó que había lo más normal dentro de las personalidades es dividirlas en 9 mediante esta metodología, que yo voy a explicaros cada rol, qué beneficios o qué no beneficios tiene. En metodología Belvin nosotros hablamos todo el rato de fortalezas, debilidades permitidas y debilidades no permitidas. Es un método que no habla estamos acostumbrados a escuchar fortalezas y debilidades, sin más. Nosotros hablamos de debilidades permitidas y no permitidas. Permitidas es porque el beneficio que tiene su fortaleza le hace que tenga esa debilidad. Y eso es permitido, porque de no ser así, no tendría la fortaleza. Entonces, es un prisma diferente en relación a ver a las personas, ¿no? En ver a cómo se comportan. ¿Qué se concluyó de esta investigación? Bueno, pues, o cómo hicimos, antes de deciros las conclusiones, ¿cómo se hizo esta investigación? Bueno, pues se nutrió de sistemas de evaluación. Concretamente, yo he empezado a hablaros del 16PF porque realmente es un cuestionario que se utilizó en este sistema de evaluación y otros 2 sistemas de evaluación. Además, se hicieron ejercicios medibles y después se utilizó un análisis para hacer las observaciones. Con todas las conclusiones, con todas las análisis, con todas las observaciones que se realizaron, se concluye
estas tres elementos más importantes, que son que el fracaso o el éxito de los equipos depende en una gran medida de la diversidad de los roles que tenga el equipo. Esto de la diversidad lo vamos a ver ahora porque la diversidad es, lógicamente, cuando un equipo se concentra solo de un rol, puede aparecer dificultades. Si se concentra en un equilibrio, entonces el equipo será de alto rendimiento, será de éxito. ¿Por qué? Porque la metodología Belbin lo que identifica son esos roles para poder distribuir las tareas correctas entre los roles existentes. Habrá roles con unas virtudes y otros roles con otras virtudes. Pero lo que se interpreta es que un equipo, para que sea de alto rendimiento o completo, debe tener diversidad de roles. Esta fue la primera conclusión y es cuando en selección, por ejemplo, se detecta esto y incluye roles diferentes para que haya diversidad, se puede ver una mejora en el progreso del equipo. Después, también de lo que se concluyó fue que a veces en los equipos el rol no se puede manifestar. ¿Eso qué significa? Ahora cuando pasemos a contar cómo funciona lo que son las conductas y los comportamientos, nos daremos cuenta que en ocasiones estas conductas y comportamientos se ven afectadas por factores externos. Entonces, si esos factores externos no nos permiten manifestar nuestro rol, lo que estaremos haciendo es que no habrá esas aportaciones enriquecedoras que genera la diversidad de roles. Y por último, con todos los análisis, se decidió que los roles existentes en un equipo para que fueran de éxito eran 9 y se les dio nombre. Esos roles, que ahora veremos, son el rol del cerebro, el rol del coordinador, el rol del monitor evaluador, del implementador, del impulsor, investigador de recursos, finalizador, cohesionador y especialista. Y sin haber explicado nada, sí que me gustaría que me dijerais, si tuvierais que, porque luego vamos a ver que estos roles se dividen en 3 grupos, si tuvierais que decirme un grupo es social, otro grupo es mental y otro grupo es de acción. Si tuvierais que decirme así, a ver, alguien que se atreva y se anime, a cerebro, ¿dónde lo meteríais? ¿Qué me diríais? Rol, mental, ¿no? muy bien, mental. Coordinador, hemos dicho social, mental y de acción. ¿Sería de acción? ¿Vale? ¿Coordinador de acción? ¿O social? Ahora lo veremos, ¿vale? Encaja en el rol en la parte de social. Monitor evaluador, ¿a qué os suena? Solo por ir viendo un poco a qué os suena. Luego lo vemos, pero monitor evaluador, ¿a qué os sonaría? Si está evaluando. Sí, un poco el seguimiento, ¿no? del equipo, de las actividades, de monitorización, no sé. Social también. Social, mental, quizá mental, sí. Podría hacernos dudar, ¿no? Implementador. Esto es de acción, seguro. Acción, ¿no? Sí, como dice Lucía. Impulsor. También, ¿no? Tiene pinta, ¿no? De acción, suena como acción. Investigador de recursos, ¿a qué os suena? ¿Acción? ¿A mente? Mente. A mente. Vale. Finalizador. Podría sonar como acción o mente, ¿no? Depende. Pero Acción, cohesionador no habrá duda. Este es social, sí. Este es social. Y especialista, bueno, pues depende, ¿no? Pero suena, ¿a qué os puede sonar? Hombre, puede ser mental también, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues ahora veremos en profundidad esto, pero va a ser muy, muy, muy enriquecedor cuando tenemos un perfil delante, dividirlo siempre en 3. Yo los ejercicios que hagamos,
Belbin trabaja con una rueda en la cual están todo lo que son los roles unidos, de tal forma que se trabaja con una rueda en la cual tú vas metiendo el perfil que tienes dentro de la rueda y a partir de ahí haces el análisis. Entonces esa rueda la colocamos en base a sociales, mentales e impulsores para facilitar el análisis. Entonces, bueno, vais a practicar, con lo cual yo solamente estoy haciendo la introducción, pero vamos a practicarlo. A ver. Bien. ¿Qué miden los roles de equipo? ¿De qué va esto? ¿No? ¿A qué suena? Bueno, pues suena a competencia, ¿verdad? Suena a comportamiento. Entonces, yo os he traído un barquito con un ancla, pero a la par, en el lado izquierdo, tenéis un iceberg. Las personas que sois de recursos humanos, pues lógicamente estáis súper familiarizados con esto. Podríais darme clases a mí, si quisierais, sobre competencias y conductas. Pero para aquellos que no estén tan familiarizados, hago un pequeño inciso en relación a la teoría del iceberg. No sé si aquellas personas que no sois de recursos humanos conocéis la teoría. No. No. Vale. No. Okay. Perfecto. Pues la teoría del iceberg lo que dice, ¿no?, es que el iceberg es comparable con un ser humano. De tal forma que en un iceberg realmente, ¿qué es lo que se ve? ¿La parte pequeña o la parte grande del iceberg? La parte pequeña. Pequeña. Okay. Exacto. Pero debajo de ese iceberg hay una gran parte, que es toda esta. Cuando yo toco con la flechita lo veis, ¿verdad? En la pantalla. Vale, Sí, sí, sí. Vale. Entonces, esta parte, si la asemejáramos a un ser humano, sería la parte que vemos, aparte del físico. Lógicamente, lo único que podemos ver es la conducta, el comportamiento. ¿Por qué? Porque el cerebro está preparado y es como adicto al etiquetado. ¿Por qué etiquetamos? Pues etiquetamos en los primeros 7 segundos, cuando conocemos a alguien, le etiquetamos por apariencia. Es decir, le etiquetamos por lo que yo tengo debajo de mi iceberg, porque yo también soy ser humano. Pero cuando ya conocemos a esa persona y empezamos a verle sus conductas, esa etiqueta podemos moverlas, porque podemos decir, jo, pues me he equivocado, me parecía que era tal, pero resulta que es no sé qué. Os suena, ¿verdad? Que esto a veces decimos, pues esta persona que me parecía y resulta que fíjate qué simpática o qué, vale. Pues es porque habíamos etiquetado en base a lo que nosotros tenemos debajo del iceberg. Pero realmente las conductas son las que van a hacernos etiquetar a las personas. Bueno, pues debajo del iceberg, aparte de conductas, hay una serie de parámetros. Como veis aquí, el iceberg sería un barquito. De la misma manera, en Belbin trabajamos con este barquito. Y este barquito lo que dice es que, bueno, pues es el ser humano, y el ser humano tiene conductas, comportamientos. Pero ese ser humano, sus conductas, al igual que el iceberg, pueden verse transformadas, porque lo positivo de esto es que si movemos la parte de abajo, la parte de arriba se mueve. Es decir, si nosotros trabajamos la parte de abajo, todo lo de arriba mueve y podemos cambiar conductas. En el caso de la metodología Belbin, tiene una parte muy fuerte de genética. Veis ahí el ancla en el ADN. Esa parte no es movible porque es la parte del temperamento, la parte con la que se nace. En cambio, hay una etiqueta en el propio barco con una anilla que es movible, que es la personalidad. De tal forma que en base a factores externos, valores, creencias, que es todo lo que hay debajo del iceberg o debajo de ese barco, en base a todo eso, yo voy a ir cambiando mis valores, que es aquello que me mueve, o voy a ir cambiando mis creencias, que es aquello que me limita, y en base a eso yo iré modificando más o menos mi personalidad, de tal forma que el resultado estará arriba, en la conducta. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues porque los roles Belbin se basan en comportamientos, y al basarse en comportamientos, en un equipo
hay una persona que puede tener un rol muy marcado, pero que en base a cómo sea el equipo, esa persona puede ser camaleónica y cambiar de rol, porque no tenemos un rol único, sino que tenemos varios. Entonces nos podemos mover en unos lados de una forma y en otros lados de otra. Va a depender mucho, esto lo cuento porque va a depender mucho un equipo de quién lo lidere, si es que está liderado por alguien o son proyectos ágiles en los que a lo mejor, bueno, pues el líder puede ir cambiando. Tenemos que tenerlo muy en consideración porque puede ser un factor externo que haga que ese equipo se mueva hacia un lado o hacia otro. Y luego, por supuesto, pues cualquier persona, el método Belbin, lo que te da es un conocimiento profundo sobre ti y al tener ese conocimiento profundo vas a saber qué cosas son las que tienes que potenciar y qué cosas son aquellas en las que te vas a tener que apoyar en un compañero. Entonces, va a permitirte hacer modificaciones y modificar tu comportamiento. No sé si tenéis alguna duda o alguna pregunta en relación a esta descripción que he hecho sobre comportamiento. ¿No? Vale. Bueno, pues es por tanto muy interesante conocer cuáles son las conductas de mi equipo, es decir, de los integrantes de mi equipo, porque me van a describir qué tipo de rol están ocupando o qué tipo de roles tienen. O sea, esto, ahora si vosotros trabajáis en equipo, cuando vayamos viéndolo, seguro que vais a ir poniendo nombre a vuestros compañeros, ¿vale? Porque es lo que generalmente solemos hacer, ir etiquetando y poniendo nombre. Ah, pues yo creo que María es no sé qué, o que Lucía, o que Ricardo, ¿vale? En base a esas conductas que digamos, uy, pues es verdad, es muy puntero en esto, tal, vale. Bueno, pues hay que diferenciar, en segundo lugar, otro hecho, que no es lo mismo el rol que tengamos funcional que el rol que ocupemos en el equipo. Muy importante. ¿Por qué? Pues porque en relación al rol funcional son aquellas funciones para las que hemos sido contratados. En cambio, el rol de equipo es cuál es mi tendencia personal a comportarme y, por tanto, a contribuir en el equipo. ¿Esto qué significa? Pues que, lógicamente, si a mí se me ha contratado para hacer una función muy de organización, pero resulta que mi tendencia personal es la de la creatividad y esa organización no es mi fuerte, ¿vale? No hará match mi perfil y puesto y tendremos un problema. Porque la función que en teoría yo debo desempeñar dentro de ese equipo no es acorde a cómo yo voy a tener la tendencia a comportarme. Y esto es una de los inconvenientes que se generan en los equipos cuando no medimos qué roles hay en un equipo. Es decir, la tarea de recursos humanos es una tarea muy compleja, la del manager que también selecciona es muy compleja. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que buscar un perfil y realmente cuando he encontrado ese perfil y digo, uy, este perfil es acorde a este puesto. Muy bien, hasta aquí todo perfecto, pero es que ahora ese perfil lo introducimos en un equipo y ese equipo puede generar que mi ancla se bambolee, el ancla del barco. ¿Por qué? Porque la etiquetita que colgaba del ancla se está bamboleando por factores externos. Es decir, si yo tengo una predominancia como impulsor, por ejemplo, y resulta que voy a un equipo donde todos son impulsores, voy a tener una complicación porque no hay equilibrio de rol. Y quizás se necesita otro perfil para introducirme en ese equipo. Entonces, los roles Belbin no solamente es un método que te permite evaluar cómo eres, ¿vale? Que es lo que generalmente se utiliza para evaluar, ¿no? Cuando hacemos una evaluación del desempeño o hacemos una evaluación por competencias, estamos evaluando el perfil
puesto. Pues esto es un pelín más. ¿Por qué? Porque damos una vuelta de tuerca más. No solamente analizamos cómo eres tú, sino que además analizamos si, siendo así, encajas o no encajas en ese equipo. Algo muy importante, porque sabemos todos que el tema de los desequilibrios en equipo hace pues, que haya muchas pérdidas de productividad y muchos conflictos, desmotivaciones, por tanto es interesante. Continúo, ¿vale? Con la diferencia esta de rol funcional, rol de equipo, que es importante porque a veces el rol funcional no cuadra con el rol que desempeñamos en ese equipo. Bien, ¿os acordáis que hace nada, unos minutos, os he comentado que una de las conclusiones que se sacó con esta investigación y por tanto con la transformación en metodología fue la diversidad? Que que para que un equipo fuera de alto rendimiento tendría que tener un equilibrio en relación a roles, en relación a esos 9 roles. Bueno, pues aquí están todos. La metodología Belbin siempre asocia el rol a un dibujito, de tal forma que el especialista es bueno, pues esa herramienta que hay ahí, el cerebro, la bombillita, el cohesionador, 2 personas juntas, el finalizador, el investigador de recursos, el impulsor, el implementador, el monitor evaluador y el coordinador. Estos son los nuevos roles existentes y ahora vamos a comenzar a hablar sobre cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Para qué vamos a hablar sobre cada uno de ellos? Pues para poder conocerlos en profundidad y poder saber qué tengo que hacer cuando tengo un equipo muy lleno de unos roles o muy vacío de otros roles. ¿Cuáles son los beneficios? Y ya sin más nos pondríamos a trabajar sobre roles, pero os he ido contando un poquito, muy resumidamente, qué es Belbin y ahora quiero contaros para qué sirve Belbin. ¿Para qué sirve Belbin? Pues Belbin identifica, como ya os he venido anticipando, fortalezas y debilidades en términos de comportamiento y acordándonos que las debilidades aquí se dividen en 2, las permitidas y las no permitidas. Bueno, pues aparte de eso, que es lo más interesante de este método, y que, como os decía, no solamente identifica a la persona, sino que además la adapta al equipo, Belbin sirve tanto para desarrollar personas, es decir, para desarrollo de talento, como para resolución de conflictos, importantísimo, porque si yo sé qué rol no necesita ese equipo, tendré que buscar el rol adecuado. Para promociones internas, yo tendré identificado muy bien a la persona y podré saber cuáles son las personas a las que mejor va a mover, a las que mejor va a liderar. Entonces, o inclusive si yo quiero promover internamente a alguien, tendré que saber en qué tengo que formar a esa persona para que pueda convertirse en un líder de éxito. Y luego, por supuesto, en selección o gestión de equipos de alto rendimiento. Yo, como el método es muy amplio, os he traído una parte, una pequeña muestra de lo que es el método. Entonces, como interpretaba que iba a haber gente tanto de producción como de recursos humanos, lo que he traído es una pequeña muestra para recursos humanos y para un manager, ¿vale? Para ver qué tendría que hacer en el equipo o ver qué tendría que hacer el recursos humanos, ¿vale? Entonces, luego como tercero, pues el método nos va a proporcionar un lenguaje que va a garantizar que las personas, los managers y los equipos se comuniquen y trabajen juntos con mayor entendimiento. ¿Y esto qué significa? Pues significa que vamos a hablar en terminología súper adecuada. Por ejemplo, si tenéis mapeo de competencias, si hacéis performance review, si hacéis este tipo de dinámicas, va a ser muy interesante. ¿Por qué? Pues porque en vez de poner adjetivos calificativos relacionados con cualquier, pues cada uno va a definir los perfiles de una forma, aquí lo que hace este método es que puede identificar los perfiles todos en la misma nomenclatura, que da muchísima mayor riqueza a lo que es
la selección o el desarrollo de talento en las compañías. Luego, os decía que os he traído dos aplicativos. El entrenamiento de equipos, por este lado, y recursos humanos. En entrenamiento de equipos yo me refiero a cualquier manager que tenga un equipo o que se esté haciendo un proyecto de X tiempo, un proyecto que tenga un inicio y un fin, no tiene por qué ser un departamento, sino un proyecto. ¿Y qué puede hacer ese manager conociendo la metodología Belbin? Bueno, pues desarrollar KPIs para medir la evolución del equipo, es decir, yo voy a saber porque Belbin te da informe de persona y de equipo. Yo voy a saber qué tengo en mi equipo. Y ahora, sabiendo qué tengo en mi equipo, tengo que saber qué necesito para modificar ese equipo. Voy a formar. Y eso me va a hacer que si vuelvo a medir más adelante, me va a dar un resultado. Entonces, pues nos serviría para ver la evolución del equipo. Por otro lado, yo voy a tener, como os decía, ese informe de equipo específico, de tal forma que voy a conocer las aportaciones de cada miembro al equipo. Si necesito incorporar nuevos integrantes, pues el manager va a poder saber qué estilo de persona necesita y le va a poder decir al Departamento de Recursos Humanos, busca una persona con estas características. Además, como recursos humanos y manager estarán hablando en la misma nomenclatura, como os he dicho, será muy fácil poder encontrar a esa persona, mucho más fácil que si no sabemos cómo se tiene que comportar. Y bueno, pues en principio más o menos esto sería como la especie de resumen relacionada con para qué me va a ser útil esta metodología en un equipo. Creo que es bastante interesante porque al final siempre buscamos la parte hard de las habilidades, ¿no? No la parte soft. Y la parte soft, bueno, pues a ver si encaja, lo intentamos, lo vemos, pero no siempre estamos entrenados o preparados para desarrollar esas habilidades tan necesarias que esta metodología me permite facilitar. Luego, por otro lado, desde la parte de recursos humanos, he metido la parte de cultura y selección. ¿Para qué me serviría o qué beneficios me aportaría Belbin? Bueno, pues me aportaría poder tener un mapeo de todas las habilidades de ese puesto, ver si la persona hace match con el puesto o al revés, hacer un mapa de los talentos que hay en la organización, lo podríamos hacer un mapeo completo y de esa forma podríamos saber cómo es mi organización o cómo es un departamento concreto o cómo es unos proyectos que tengo en un cliente determinado o cómo. Entonces, esto nos va a aportar mucha información para poder mover piezas, que esas piececitas serían las personas o las formaciones que demos a esas personas para conseguir que los equipos sean más rentables, mucho de un alto rendimiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que me queráis preguntar? ¿Todo claro más o menos hasta el momento? ¿Vale? Sí, todo claro. Ok. Bueno, pues nos ponemos a ello. Ahora ya os he contado de qué va el método, os he contado un poquito la historia y los beneficios. Bueno, pues ahora ya vamos directamente a lo que es el método propio, una de las partes del método, es decir, me voy a centrar, porque el método es amplio, el método era para mucho, esto era un poco para que conocierais la metodología, y lo que me voy a centrar es en lo más básico, que es la detección del equipo, ¿vale? Es decir, una vez que yo analizo una persona y veo el equipo, voy a ver por qué funciona o por qué no funciona. Ese es el ejercicio, los ejercicios que haremos hoy. Relacionar si un equipo no funciona, ver qué está pasando en ese equipo. Entonces, hemos empezado diciendo que había tres, que los roles podrían dividirse
en 3. ¿Veis? Más o menos no os habéis equivocado mucho, ¿no? De lo que habéis ido mencionando. Impulsor, implementador y finalizador los tendríamos en los roles de acción, ¿no? ¿A qué os sonaría un impulsor? ¿Qué creéis que tiene como virtud? Que podría impulsar, ¿no? Ese es muy de acción, por tanto, lo que va a intentar es ir a su idea la más valiosa, quizás, ¿no? ¿Os puede ir sonando esto? Bueno, pues. Sí, la de iniciar, ¿no? La de iniciar. Vale, perfecto. Cosas, ideas, no sé. Bueno. Vale, perfecto. Sin haberos hablado de nada, ¿podríais intentar saber en cuál de los roles os englobaríais? ¿Qué rol creéis que podréis tener prioritario? Entendiendo como acción aquellos roles en los que hay mucha energía, tanto como para finalizar un trabajo, como para tirar y decir, venga, a por ello, movilizar, ¿vale? Implementar, movilizar. Los sociales son aquellos roles que van a tener mucha empatía, que van a intentar escuchar, que van a intentar alinear y equilibrar el equipo. Y los mentales son aquellos que no son de la acción de los roles de acción, sino que son personas con método, con especialización, detalle. ¿Okay? Si tuvierais que elegir si hicierais el test o si cuando ya vayamos un poquito más avanzados, ¿en qué rol os meteríais? ¿Os atreveríais a decirme en qué grupo estaríais? ¿Alguien que se atreva? ¿Sí? ¿No? No sabremos. No sabríais. Yo ¿No? de atreverme, me veo más en lo social o mental. De Vale, acción también a veces, pero vale. la empatía creo que la tengo más. Bueno, creo. Luego a lo mejor me ven de diferente. Seguro que sí, María. ¿Alguien que se atreva? ¿Que María ha roto ahí el hielo a tope? ¿Alguien más que quiera decirnos qué rol cree tener? ¿En qué rol cree tener mayoría? ¿No? Más en los roles de acción, pero no estoy segura. Decía los de acción. Bueno, luego lo vemos, luego iremos viendo un poquito más, pero vale, perfecto. Que hable alguien más, que siempre hablamos María y yo. Y estamos. Que se están exponiendo ellas solas. Exactamente, segundo la idea de Lucía. Que hable alguien más, por favor. Venga, Diana, atrévete. Diana, David, Florentino. O David. Yo no sé, yo creo que tengo un poco de todo. No sé. ¿Sí? Vale. Sí. Los chicos, algún chico, a ver, algún. Yo de acción también. Y quizá algo de social. ¿Sí? Vale, David. Bueno, vamos a ir entrando en ello. Vamos a ir entrando en ello. Muy bien, muy bien. Pues a ver, continúo. Os voy a poner 3 diapositivas que están relacionadas, una, con las contribuciones de los roles de equipo, 2, con las debilidades permitidas y 3, con las debilidades no permitidas. Es decir, luego si alguien quiere que le pase información así como más en resumen, pues o Lucía o María me pedís y yo se lo aporto, ¿vale? Bueno, en relación a contribuciones es importante, lo tengo dividido así, porque os he dicho que en los roles jugamos mucho con las fortalezas, con las debilidades permitidas y con las no permitidas. ¿Por qué? Porque analizamos el equipo al completo, es decir, yo puedo analizar a la persona como individuo y maravilla, o sea, aquí yo siempre digo lo mismo, yo trabajo tanto los roles de equipo como algunos que habéis venido a otras píldoras, sabéis que soy experta en lenguaje no verbal y dentro del lenguaje no verbal hay comunicación no verbal. Entonces,
Los roles Belbin son 9 y si hablamos de comunicación no verbal son 4, pero es muy parecido. Entonces, es muy interesante saber cuáles son las fortalezas, las debilidades permitidas y las no permitidas, porque lo que vamos a hacer es ver realmente cómo mejorar esa parte, ¿no? Con quién mezclar. Es decir, si yo tengo un temperamento o un rol determinado, ¿cómo puedo comportarme con los demás? O sea, que esto da un doble juego y un doble aporte. Por tanto, contribuciones de los roles de equipo, es decir, ¿esto qué es? ¿Cuál es su fortaleza? ¿Vale? Cerebro. ¿De qué rol estábamos? El cerebro pertenecía al mental, ¿verdad? No hay duda. Era un rol mental. Bueno, pues el cerebro es creativo, es imaginativo, es libre pensador. Y entonces, como cumple esas 3 características, va a generar ideas y va a aportar posibles soluciones a los problemas. Aunque sea mental, que tenemos los mentales a veces, los tenemos pensados como si son de quietud porque no son de acción. Bueno, pues este rol concreto es creativo. Puede ser ese rol loco, ¿no? Que se le ocurren ideas brillantes, pero que luego es más tranquilo y será otro el que lo ponga en acción. Pero este tiene ideas. Es un rol muy creativo, muy imaginativo. Quedaros con esto. ¿Okay? Investigador de recursos. Os recuerdo que era social. ¿Sí? Os recuerdo que era social. Y el investigador de recursos es extrovertido. Es entusiasta. Es comunicativo. Ojo, podríamos equivocarnos pensando que es cerebro, pero el cerebro no es extrovertido. Sin más, lo que le ocurre es que tiene creatividad, imaginación, pero no tiene por qué ser extrovertido. Esto es importante. No es un rol social. En cambio, el investigador de recursos es este rol de extroversión absoluta, entusiasta, que se comunica fenomenal, que es como, vamos, que os iríais con esa persona muy probablemente a tomar una cervecita, ¿vale? Ese es un poco el investigador de recursos. Y está siempre buscando oportunidades. Es una persona que va a desarrollar muy bien los contactos. ¿Ok? Bueno, pues es el investigador de recursos. Por otro lado, tenemos al coordinador, que hemos visto que también es un rol social. Y este no es el extrovertido del investigador de recursos, sino que esta persona es como más tranquila, es maduro, seguro de sí mismo, identifica el talento, aclara las metas, delega eficazmente, es extrovertido, pero no esa alegría a lo mejor o entusiasmo que tiene el investigador de recursos. ¿De acuerdo? Tenemos al impulsor. El impulsor es de acción y su propia palabra nos lleva a catalogarlo en ese bloque, sin dudarlo seguro. Entonces, el impulsor es dinámico, trabaja súper bien bajo presión, tiene iniciativa, le encantan los retos. ¿Por qué? Porque además este es esa persona que cuando hay algún problema levanta la mano y dice, yo lo hago, no hay problema. Esa es. O sea, es un rol muy claro, muy identificador, igual que el investigador de recursos. Es como la alegría, el impulsor es el de la acción absoluta, el que no tiene miedo, el que va a la guerra, el que va a por todas, ¿vale? Este es. Tiene energía y coraje para superar obstáculos. Va, fum, 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 sin dudarlo. Tiene una gran seguridad en sí misma. Luego tenemos al monitor evaluador. Este es mental. Es un rol mental y es serio, estratega,
evalúa mucho, por tanto, por eso es tan estratega, porque evalúa, porque realmente es un rol que está un paso atrás, ¿no? Evaluando las circunstancias, evaluando todo y detectando opciones. Es un rol que juzga de forma imparcial y con exactitud. ¿Por qué? Porque es muy analítico, muy de análisis. Ese es el monitor evaluado. Este es el que, bueno, luego vamos a ver las debilidades, ¿no? Y pues una de sus debilidades, pero que si no nos daría esa fortaleza, es que es muy crítico. Este es un poco el que nos va a tirar siempre todo abajo. ¿Por qué? Pues porque es crítico, pero que es tan necesario en algunas ocasiones. ¿De acuerdo? Tenemos el cohesionador y el cohesionador, como también la palabra anuncia, pues el cohesionador está dentro de los roles sociales. Y este, pues, es cooperador, es diplomático, escucha, intenta que no haya conflictos. Ese es su rol. ¿Vale? Y tenemos al implementador, que es un rol de acción. El implementador transforma las ideas en acciones prácticas y organiza el trabajo que debe hacerse porque es muy práctico. El implementador es práctico. Él las ideas las implementa. Es decir, tú a esta persona le dices lo que tiene que hacer y te va a hacer el cómo. Es decir, tú le das el fin, ¿no? Le das el objetivo y él hace el proceso. Es una persona que pum, 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 yo me organizo muy bien, soy muy práctico, sé cómo tengo que implantar e implementar las acciones. ¿De acuerdo? Finalizador también es de acción y el finalizador, es esmerado, es decir, es como el que pule, ¿no? Os lo he puesto ahí, el que pule y perfecciona, es el que da la terminación. El implementador hace el cómo, pero el finalizador pone la guinda. Es como, me gusta que las cosas salgan bien y ese sería el finalizador, el que va a terminar el trabajo de una forma, llamémoslo de calidad, no me gusta utilizar esa palabra, pero llamémoslo pulido, ¿no? Perfeccionado. Ese sería el finalizador. Y por último tenemos al especialista, que también es un rol mental y es aquella persona que le gusta mucho el conocimiento. Es una persona que investiga, que lee. No lo equivoquemos con el investigador de recursos, ¿vale? El investigador de recursos investiga oportunidades, o sea, es el típico hábil, ágil, que está pum, pum, que sabe por dónde. Este no, este es el que le encanta el conocimiento, o sea, el que lee, sobre un tema le puedes preguntar a él porque es experto. Este sería el especialista. ¿De acuerdo? ¿Más o menos claro el tema de las fortalezas de estos roles? ¿Alguna pregunta que queráis hacerme? ¿Algo que os haya confundido? ¿No? Bien. Pues vamos a pasar a ver cuáles son sus debilidades permitidas, que como dice, son permitidas, es decir, vale, yo sé que las tiene, pero es que si no las tuviera no tendrían ese rol. Entonces, son debilidades que debemos permitir porque son necesarias para que esa persona sea como es. Entonces, ¿qué debilidad se os ocurre que tiene un cerebro que hemos dicho que era creativo, imaginativo, que generaba muchas ideas? Bueno, pues el cerebro, la debilidad permitida es que vive como en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque para ser creativo está como en su burbuja y entonces ignora la realidad del día a día y está demasiado absorto en lo que son sus pensamientos. Por tanto,
su comunicación no es demasiado eficaz. ¿Vale? No es una persona que tenga una muy buena comunicación. Luego tenemos al investigador de recursos. El investigador de recursos, acordaros que era el extrovertido, el buscador de opciones. ¿Y qué le ocurre a este investigador de recursos? Pues que ese entusiasmo a veces es excesivo y como está acostumbrado a moverse, no para quieto porque le encanta ir viendo qué oportunidades hay, pues en ocasiones pierde el interés. Una vez que se le ha pasado esa exaltación de emoción, pues ya no quiere, bueno, pues ya está, pues a otra cosa. O sea, no, por supuesto, no tiene nada que ver con un finalizador. Este es como que la emoción es para un rato y luego ya pierde. Bueno, pues le gusta lo que le gusta, pero intenta no hacer lo que no le gusta. Básicamente, esto sería el resumen. El coordinador, que hemos dicho, que tenía un rol de identificar talento, más maduro, seguro de sí mismo. Bueno, pues este coordinador a veces se le puede percibir como manipulador. ¿Por qué? Pues porque como identifica bien el talento y sabe moverse en los grupos, pues puede saber cómo decirle a uno y a otro para manipular. Entonces, y eliminarse, bueno, pues trabajo, con lo cual sería este el coordinador. Luego tenemos al impulsor. Vale, David, no te preocupes, te esperamos, ¿vale? Para hacer esos ejercicios y que no te lo pierdas. El impulsor, hemos dicho que es aquel que era retador, que iba pum, 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 pum. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que a alguien que se mueve por objetivos no le podemos pedir que sea excesivamente cariñoso. ¿Por qué? Porque se mueve por objetivos, no por personas. Entonces, esta persona puede ofender los sentimientos porque tiene una tendencia a la agresividad. A la agresividad, entenderme como agresividad a ir a lo suyo, a ir al objetivo, y si tiene que hacer así para ir, pues te hace así, pum, pum, y sigue y sigue y sigue. Entonces, no es que lo haga a propósito, pero no mide que el de enfrente tiene sentimiento. El monitor evaluador, que habíamos dicho que era un rol mental, ¿cuál es el problema? Pues que carece de iniciativa y de habilidad para inspirar a otros. Es una persona excesivamente crítica, era una persona que todo lo analiza muchísimo y no tiene don de liderazgo. Es una persona muy importante, pero no, su habilidad no es la de liderar, no le siguen. ¿De acuerdo? Cohesionador es una persona que, como os dije, el cohesionador era diplomático, tenía mucha empatía, mucha escucha activa, pero tiene una dificultad, que es que evita las confrontaciones. Le cuesta tomar decisiones porque no es asertivo. El cohesionador, la dificultad que tiene es la de que no es asertivo. ¿De acuerdo? Luego tenemos al implementador. El implementador es inflexible y lento en responder a nuevas posibilidades. Acordaros que la fortaleza que tenía era que todo lo que se le decía que hiciera, él lo hacía, pero a la contra es inflexible. Él cómo lo quiere hacer sin que nadie le diga cómo tiene que hacer. El finalizador, pues lo quiere hacer todo porque piensa que él es el único que puede poner la guinda y entonces a veces le cuesta delegar. Y el especialista, al ser tan especialista y querer saber
tanto de un tema, pues puede ser muy valioso para algunos puntos en los que se necesite ese tema, pero no podrá colaborar en todas las áreas porque su especialización le va a limitar el poder ser versátil. Estas serían las debilidades permitidas, es decir, yo sé que es muy bueno en esto y conozco cuál es su debilidad permitida. Ahora, el problema de esto va a venir con las debilidades no permitidas, que son estas. Esto sí que hay que trabajarlo, es decir, cada persona cuando tiene un rol debe saber que la debilidad permitida es necesaria, que la contribución del rol es lo que le da la fortaleza, pero a la par, una vez que nos identificamos, debemos saber dónde está nuestro talón de Aquiles y qué es lo que tenemos que hacer para intentar manejarlo y no ponerlo en el equipo, porque si no iríamos en contra del equipo y no aportaríamos ese valor. ¿Vale? Entonces, en relación al cerebro, tiene fuerte sentido de la propiedad de una idea. Es como si pensara que la idea suya es la mejor de todas y que además es suya y que no tiene por qué cooperar. Ese es el cerebro. Acordaos que os he dicho que no era muy bueno en la comunicación. ¿Vale? Luego tenemos al investigador de recursos. Este era el energía, el extrovertido, el relaciones, pero se cansaba cuando le bajaba la emoción. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el caso de un investigador de recursos puede defraudar la confianza de los clientes, del equipo, de compañeros, porque no es de los que va a hacer un buen seguimiento. Este es el que va a iniciar la relación, pero va a tener que hacer el seguimiento otro porque no es su virtud. Es el don de gentes, pero un seguimiento no lo va a hacer. Son desordenados, lo tengamos en cuenta. Y esto es lo que tiene que trabajar este investigador de recursos. El coordinador, os he dicho que es maduro, seguro, que puede tener tendencia a la manipulación. ¿Y cuál es el problema que tendría? Que se cuelgue la medalla a base del esfuerzo del equipo. ¿Vale? Eso es el punto negativo. El impulsor es una persona que os he dicho que tenía tendencia a la agresión, en terminología más light sería a la ejecución, a la acción, muy orientado a la acción, muy orientado al objetivo. ¿Y qué ocurre? Pues que como no está orientado a personas, le cuesta además reconocer que ha hecho algo mal y disculparse. El monitor evaluador, que era tan crítico, que le costaba que le siguieran, tiene tendencia al cinismo. Entonces, eso pues realmente no gusta, que es como hiriente. Es como si fuera el impulsor, pero el impulsor lo verbaliza y el monitor evaluador lo hace un poquito a escondidas y con un cinismo que es como ese tipo de humor más rancio, ¿vale? El cohesionador no era asertivo, hemos dicho que no era asertivo, entonces va a intentar escaquearse de aquellas cosas que le generan presión. ¿Qué va a tener que hacer? Aprender a poder decir no o a entrar en un conflicto. El implementador era rígido, acordaros que el cómo lo hacía perfecto, tú le decías, pues hay que conseguir esto, y el pim, pam, 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 se hacía su cómo, pero no aceptaba muy bien cambios, entonces, pues lógicamente va a ser de los que la resistencia al cambio exista. El finalizador es aquel que bueno, pues que finaliza el trabajo de forma muy esmerada, entonces puede llegar a tener comportamiento obsesivo. Y el especialista
aquello que no le interesa, como no le interesa, no lo estudia, no lo analiza, no está en ello y entonces, bueno, pues es por lo que se puede quedar fuera de determinadas áreas. Entonces, dudas que os hayan podido surgir hasta aquí, porque es una gran concentración de información en 9 roles, ¿vale? Es una gran concentración de información, lo sé, pero no puedo hacerlo menos resumido porque entonces no podría llegar a contaros el método. Y ahora lo que quiero un poco es que reflexionemos sobre, con todo lo que os he dicho, los roles de acción, decidme un poco que serían impulsor, para que os hagáis una idea. Os voy a poner con la... Ay, perdonadme. Os voy a poner en la parte de contribución de los roles de equipo, ¿vale? Los roles de acción, para que lo tengamos en cuenta, son el impulsor, el implementador y el finalizador, ¿vale? Por si queréis tomar nota. Los roles sociales, coordinador, cohesionador e investigador de recursos. Y los roles mentales, cerebro, especialista y monitor evaluador. Ahora lo vais a ver más claro en una rueda, pero para que, por si acaso queréis apuntar, para luego poder hacer esos ejercicios. Bien. Vale. Otra de las cosas que os voy a decir es que cuando detectemos qué rol yo tengo, imaginaros que a mí me saliera que soy investigador de recursos, cohesionador, bueno, no, imaginaros, investigador de recursos, coordinador, impulsor, implementador, ¿vale? Imaginaros. O bueno, que solo tuviera 3. Y los que más mayoritarios son el impulsor y el investigador de recursos, ¿vale? Pues cuando yo hablo aquí de menos preferidos, gestionables y preferidos, significa que de los 4 que os he dicho, ¿vale? Los más los preferidos, es decir, los que me han salido mayoritarios, eran 2, impulsor e investigador de recursos. Esos serían mis preferidos. ¿Qué tendría que hacer con ellos si yo tuviera el rol con esos 2 como preferidos, como mayoritarios? Pues proyectar esos roles al equipo, perfeccionarlos y desarrollarlos y planificar la carrera profesional en base a esas fortalezas que me dan esos roles. Ahora, los otros 2 que me han salido, pero no mayoritarios, serían los que están en gestionable. ¿Y qué significa? Que esos roles los voy a poder poner a mi merced cuando quiera. No son los que tengo prioritarios, pero sé utilizarlos. Por tanto, es interesante conocerlo. Bien. Y los menos preferidos son los que no me han salido. No me ha salido monitor evaluador, no me ha salido finalizador, no me ha salido, bueno, los que no me han salido. Pues esos debo ser consciente que no los tengo. Y entonces debo ser consciente que necesito apoyarme en alguien que los tenga. ¿Sí? Porque es la forma en la que un equipo va a funcionar. O yo, si soy líder, voy a saber qué tipo de roles necesito, porque son los que necesita mi equipo, que yo no tengo. Entonces, esta parte, este slide que os he mostrado, es muy interesante cuando una persona quiere crecer profesionalmente, porque tiene que tener súper claro qué tiene, lo que sí puede hacer y lo que le va a costar y por tanto va a tener que ayudarse de otro. Es muy interesante y muy importante. Y aquí tenemos el círculo, pero os lo he puesto para que os haga para que tengáis un mayor conocimiento, se lo he puesto como roles de equipo contrarios. La manera en la que tenemos de colocar los roles es esta, con sociales, acción. Esta es la forma en la que colocamos siempre los roles, social, coordinador, este que hay aquí. O sea, tenemos al coordinador, coordinador, cohesionador y el investigador de recursos. Este era el cerebro, ¿vale? Este era el monitor
el monitor evaluador y aquí teníamos al especialista. Y luego aquí tenemos al finalizador, tenemos al implementador y tenemos al impulsor. Entonces, la forma de colocarlo siempre es esta, ¿ok? Y yo os la he traído de esta otra forma para que veáis cuáles son los roles que están opuestos. Es decir, el cerebro es el opuesto del implementador. El impulsor, como empuja, es el opuesto del cohesionador que apoya. El especialista, que va muy a lo específico, es el contrario del coordinador que generaliza. El finalizador, que es muy perfeccionista, es totalmente opuesto al investigador de recursos. Y creo que os los he dicho todos en plan contrarios. Entonces, es interesante que podáis conocer cuáles son los opuestos, porque si a mí me falta uno, ¿vale? O yo tengo mucho de uno, tendré que buscar a otro que tenga mi opuesto, porque esa va a ser interesante a la hora de aquellas acciones que yo no pueda cubrir. Las tendrá que cubrir otro que sea opuesto. ¿De acuerdo? Bien, pues un momento. Vamos a... Ay, que os he quitado la pantalla, perdón. Os voy a enseñar para que, pero muy rápido porque quiero hacer esos dos ejercicios con vosotros, entonces os voy a enseñar muy rápidamente lo que es un informe Belbin para que lo tengáis consciente, pero vamos a trabajar dos ejemplos ahora, ¿vale? Entonces, Ricardo, sí que, bueno, no sé cuántas personas estamos, a ver, que voy a mirar un momento. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Contigo 7, 6. Vale, sois 6. Porque 1, 2, 3. Vale, si queréis, os podéis dividir en equipos de 2 y hacéis los dos ejercicios en 10 minutos y traemos esos ejercicios a ver qué os ha parecido, a ver qué decís. Entonces, el informe, sin más, yo os lo comparto para que veáis qué contiene un informe Belbin. ¿Qué es esto? Decidme si lo estáis viendo, a ver, sí, lo estáis viendo. Vale, un informe Belbin pues lleva la descripción de los roles para que todo el mundo lo sepa, no tiene por qué conocerlos en profundidad. Aquí va a llevar los roles, el investigador de recursos, por ejemplo, es IR, el cohesionador es CH, el coordinador es CO, entonces aquí va a venir qué tipo de rol tiene cada persona. Estos informes es un informe que utilizamos para formar, no es un informe real, ¿vale? Y entonces nos viene el global, cuál es el mayoritario de la persona. El 1 es el mayoritario. ¿Okay? Ahí vendría, lo podemos hacer individual o lo podemos hacer mezclado con el equipo. Este que os he traído yo es un informe de equipo, es decir, trae las conclusiones de cada persona de manera individual y las mezcla con el equipo. ¿Veis? Que aquí están todos los intervinientes del equipo. Y en base a eso, lo que nos dice es ¿cuáles son las informaciones que nos da? Pues, por ejemplo, cuando sea recomendable una nueva línea de pensamiento, hay que decírselo a David. Cuando el equipo necesite aprovechar nuevas oportunidades, a María y Pedro. ¿Por qué? Pues porque son aquellos que van a ser investigadores de recursos. De tal forma que lo que hace es como una especie de match entre todos los intervinientes del equipo y define cuáles son las mejores tareas para cada uno de ellos. Esta es la ruedita que nosotros vamos a hacer ahora con dos ejercicios prácticos, en las cuales están metidas aquí las iniciales de cada persona y por eso lo sabíamos. Y puede verse tanto así como en barrita, que es mucho más específico, y en barrita se ve de cada persona qué tienes. Esto sería por cada una de las personas, tú tendrías tu barrita de cuánto percentil tienes, por ejemplo, en finalista, en cohesionador, en coordinador, y cuánto hay en el equipo, para que tú también tengas una noción de el resto de personas
si tú eres el mayoritario o no. Y luego ya pues vendría aquí conclusiones, análisis que tú podrías hacer. Esto no me voy a detener porque lo que sí que quiero es que queden más claros los conceptos trabajando esos dos ejercicios que os digo. Entonces, vuelvo a compartir la presentación de antes y os traigo aquí un primer ejercicio. Estas son la rueda, ¿vale? La rueda es, el telefonito es investigador de recursos. Este sería el cohesionador y este sería el coordinador, los sociales. Este es el impulsor, este es el implementador y este es el finalizador. Y los mentales, este es el especialista, este es el monitor evaluador y este es el cerebro. Entonces, el caso práctico, ¿sí? Lo que tenéis que analizar es, los intervinientes son tres, que son ABC, tres sujetos, ABC. Y yo os digo que ese equipo rinde adecuadamente en cuanto a resultados. Y os pregunto por qué. Y por otro lado os digo que ese equipo comienza a tener problemas entre ellos. Y también os pregunto que por qué. Este que hay aquí, ¿sí? Resulta que son mayoritarios en cuáles. ¿Qué conclusión me podríais decir? Tenemos que analizar primero cuáles son los roles que más hay. ¿Cuál me diríais? Mental y acción, ¿no? Mental y acción. ¿Por qué acción? Vale. Bueno, acción un poquito más que social. Vale, perfecto. O sea, los Sí. roles. Vale. ¿Y el rol mayoritario en relación a los tres socios, cuál es? El especialista, ¿no? Muy bien, el especialista, efectivamente. Ay, ¿Os veis María, ¿qué ya cuál aplica? Vale. Es que yo ¿Os todavía veis estoy ya? intentando deducir los simbolitos. Ya, Yo es que lo sé. me he quedado con lo de la llavecita inglesa esta o lo que sea. Sí. La herramienta. Yo os voy a decir, ¿vale? Voy a hacer el chivato, como si lo estuvierais leyendo. El especialista, sus fortalezas eran entregado, independiente, con intereses limitados, aporta cualidades y conocimientos específicos. ¿Vale? Y las debilidades permitidas eran que contribuía solo en sus áreas de interés y las no permitidas que puede ignorar aquello que no esté en su interés. ¿Vale? Entonces, el mayoritario es ese, que es el especialista. Luego, los roles mentales son roles muy relacionados con, pues con la organización, la ejecución y como finalización de trabajos, ¿no? Y salvo el cerebro, que es el creativo. Y luego los roles de acción son aquellos pues, que tenían mucha energía, impulsaban, implementaban o finalizaban. Entonces, la pregunta relacionada con rinden adecuadamente en cuanto a resultados, ¿cuál es el motivo? Hombre, porque tienen mentalmente están fuertes, o sea, tienen todos los conocimientos, etcétera, y también tienen la parte de llevarlo a cabo, ¿no? De impulsor, la acción. Eso es. Principalmente hay una persona que es el C, que es muy de acción y además es el crítico, ¿no? Es el crítico, el especialista que tiene conocimiento. O sea que, perfecto. Ahora bien, ¿por qué van a empezar a tener problemas entre ellos? Que no hay ninguno que sea el cohesionador, ¿no? Sí, estoy con Ricardo. No hay nadie que sea cohesionador. O sea, la parte social está un poquito floja, ¿no? Eso es. Coja. La parte social está floja. ¿Eso qué significa? Que podemos tener o sea, lo que quiero que entendáis es
que en un equipo, fijaros la importancia de ver bien cuántas personas metemos de cada cosa. Porque si tenemos un equipo en el que todos son mentales o de acción, el problema está en que quién va a hacer la parte de motivar al equipo. ¿Quién va a escuchar al equipo? Si ellos son muy individualistas. Entonces el problema es que no va a haber nadie que sea capaz de dirigir y que el equipo reme en la misma dirección, sino que cada uno va a intentar hacer su parte desde su conocimiento, porque los especialistas pues son personas a las que les gusta sus conocimientos y hacerlo como ellos dicen. Entonces, ahí sería el problema de este equipo. Ahora vamos a ver el siguiente. No sé si tenéis dudas con esto. Vale. Vamos a ver el siguiente, que es más enriquecedor todavía. El siguiente es este. Vamos, lo primero que quiero saber es si consideráis que el equipo es equilibrado o no. No. Bastante menos equilibrado que el anterior. Que el anterior, sí. Aquí hay flojitos por todos lados, ¿no? O sea, hay blanquitos. ¿Vale? Nuevamente, ¿qué es lo que menos tengo? Social. Vale, la parte social tengo muy poca, muy poca, muy poca, muy poca. En este tampoco tenía mucha, pero bueno, como eran 3, pues parece que había como un poco de mezcla de todo y bueno, salvo el cohesionador. Pero aquí el problema es que no hay ni cohesionadores, que es el verde con 2 muñecos, ni el coordinador, que es el azul con un muñeco. ¿Vale? Solamente de social está el investigador de recursos, que es un poco este sí que es la alegría, ¿no? Este es el, venga, que yo soy súper extrovertido, pero realmente no, es el muy extrovertido y habla con cualquiera, pero a él si tú te enfadas o no le das totalmente igual, porque él habla contigo, con el de enfrente, con el otro, o sea que no es muy extrovertido, pero que no cohesiona, o sea que no va a poner problemas, todo le va a parecer, venga, vamos a tal, no sé qué, pero no va a cohesionar. Eso es lo que hay ahí. Y ahora, efectivamente está desequilibrado. Segunda pregunta, ¿qué problemas me puedo encontrar? ¿Qué creéis? ¿Qué puede ocurrirme? Decidme si queréis que os defina algún rol. El IS, el impulsor Paloma, ¿Vale? era. Yo veo ahí muchos impulsores. No sé, ahí puede haber un conflicto de. Todos quieren. Pero que no sé si es un problema o no. Vale, te voy a decir lo que era el impulsor, ¿vale? Sí, El impulsor era un retador. Se sí. movía por objetivos, le encantan los retos, trabaja fenomenal bajo presión, no está orientado a personas y puede herir los sentimientos de la gente porque es propenso a ofender porque solo mira los objetivos. Él va a su objetivo. Y si tú te pones en el medio y no le dejas llegar al objetivo, pues te va a gruñir. Ese es el impulsor. Pero es muy bueno, porque claro, este es de los que cumple. Tú le dices que el día 5 tiene que estar no sé qué y él, mejor o peor, te lo va a hacer el día 5. Ese es el impulsor. ¿Queréis tener conocimiento de algún otro? Del monitor evaluador, ¿queréis que os recuerde que tiene 3? Vale. Pues el monitor evaluador es aquel que criticaba mucho. ¿Os acordáis? Sí. Tiraba abajo todo porque realmente es estratega, analiza muchísimo todo lo que le estáis diciendo. Si tú le vas con una idea, él va a ver rápidamente cuáles son los pros y los contras y te va a decir, no, por esto, por esto, por esto. Un poquito toca narices. Sí, Sus tenemos un debilidades, montón.
Sí. Esos son los dos predominantes, los que tenéis como predominantes. Entonces, sabiendo que esos son los predominantes, ¿qué problemas podéis encontrar en el equipo? Y básicamente es que van a acabar en leches en 2 días para este equipo. Porque el único que tiene algo de capacidad social, uno que otro virtúa es un impulsor que no se preocupa de nadie, pues es en cuanto haya un problema, ninguno va a asumir la responsabilidad ni va a aceptarla. No se te oye bien, Ricardo. Vale, pues hasta ahí mi crítica de hoy. Sí, yo estoy con Ricardo, lo que más o menos, ¿no? Hemos escuchado que, claro, que a lo mejor van a llegar al objetivo, a los objetivos, porque hay muchos impulsores ahí que boom, 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 como decías tú, Paloma, van a llegar, los van a hacer, pero luego no, pero va a haber mucha crítica por otro lado, porque también hay mucho de crítica. Y exactamente cuando surja un problema o surja una divergencia o el cliente diga otra cosa, pues nadie va a estar ahí para solucionarlo, para intentar coordinarse entre ellos. Y luego el IR, el del telefonito este que es viva, Investigador de recursos. sí, el investigador de recursos, es que se puede hacer, desde mi punto de vista, que a lo mejor estoy confundida, puede hacer un poco de pupa también a veces, porque todo bien, tal, pero luego yo ya luego me desentiendo. O Eso es, sea, eso es. Ese es el F, que es impulsor el además. F, sí. Ujú. Eso Entonces, ujú. Cuando uno es impulsor e investigador de recursos, tiene mucha alegría y mucha emoción. Esa parte de desentenderse la va a ver paliada porque es impulsor, es decir, porque se mueve por objetivos. Si no tuviera esa parte, estaría muy de acuerdo contigo, María, pero como tiene la parte de que se mueve por objetivos, si el objetivo se lo ha puesto él porque le gusta, porque es de las cosas que le gusta, lo va a llevar hasta el final. Pero efectivamente, si no es un objetivo que se haya puesto él, va a utilizar su rol de impulsor de recursos y se va a, o sea, su rol de investigador de recursos y se va a ir a otra cosa. O sea que, efectivamente. Aquí el problema mayoritario es que todos tienen un carácter muy ejecutivo y muy crítico. Pero tanto el A como el C son personas con un carácter muy y además muy críticos, con lo cual van a criticar y encima ellos no van a permitir que se les critique porque van a querer tener la razón siempre. Entonces, es un equipo con unos temperamentos muy potentes. Tiene unos temperamentos el equipo todos con mucho ego. Y a la par de mucho ego, muy de poner puntos sobre las IES en plan de, no, porque esto así no, ¿eh? Porque, con lo cual, pues, ¿qué problemas puedo encontrar? Pues que lógicamente es un equipo con energías excesivamente orientadas a la acción y a la crítica. Y así van a entrar en muchísimos conflictos. Y la carencia que tienen, como el ejemplo anterior, es que no hay parte social, que en un equipo es vital y necesario. Se necesita una parte de armonía, una parte de poder escuchar. El impulsor, el investigador de recursos no va a escuchar a nadie. Yo y yo. El crítico, que es el ojito, el monitor evaluador, no es que vaya a escuchar, es que va a criticar lo de los demás. Y luego los otros no son predominantes, salvo el implementador, que tiene a 2. Y bueno, son los que van a hacer que las ideas que se hayan pactado se transformen en acciones. Pero aún así, es un equipo complicado, un equipo complicado. Un equipo en el que, este es el típico equipo en el que hay muchos egos. Que supongo o sea, que lo tenéis como
¿no? Pues un equipo en el que hay mucho ego puede estar formado por personal así. Y luego una pregunta, Paloma. Sí. Habías dicho, me ha parecido, ¿no? Sí. Ay, no Que sé qué. en la rueda, Sí. el contrario, el que está enfrente, los triángulos. No, pero es en esta, Ricardo, es que Vale. ¿vale? Esta rueda es distinta. Esta os la he puesto yo solo para que supierais que hay roles que son opuestos. Entonces, si por ejemplo ves esta rueda, el cerebro es el opuesto del implementador. Si nos vamos al ejercicio, el cerebro es el opuesto al... A ver, si la rueda os he puesto la misma. En este ejercicio concreto os he puesto... No, no os he puesto la misma, lógicamente. Pero da la casualidad de que el cerebro sí que tenemos, el implementador es el opuesto, ¿vale? Vale, no, si era eso simplemente, digo, ¿cómo puede ser que dos perfiles sean de uno y del opuesto a la vez? Sí. Algo que me estaba descuadrando. A ver, yo hoy lo que os quería traer era un poco que conocierais la metodología, que conocierais para qué sirve. Esto, lógicamente, requiere horas de ejercicios prácticos, de teoría, porque no he traído toda la teoría, porque si no, no podríamos haber hecho nada ni concluir nada. Pero sí que es muy, muy interesante si se trabaja por equipos. ¿Por qué? Porque si tú tienes los perfiles sacados y sabes cómo es cada persona, aunque no utilices el test, sino que sin más lo hagas de forma de observación, te va a ser muy fácil cuando un cliente te pide o cuando un manager necesita mezclar recursos, si tiene esto en consideración. Siempre se trabaja con rueda, una vez que coges la metódica es muy fácil, porque al trabajar con rueda vas metiendo el nombre de la persona y entonces puedes saber a quién meter y a quién quitar. No sé qué os ha parecido, chicos, no sé cómo lo habéis interpretado, porque es verdad que es mucho aporte de conocimiento para el poquito tiempo. Pero bueno, espero que al menos os haya servido para ver si la metodología os puede ser interesante o no. Una preguntilla, Paloma. O sea, ¿y cómo evalúas entonces los roles dentro del equipo? A lo mejor lo has dicho antes, ¿eh? Y no... O sea, hay unos test, o sea, tú, ¿no? Me imagino que habrá unos test en los que, ¿no? Cada persona, de ahí sacas, pues eso, que distintos roles puede tener un miembro del equipo, ¿no? Para luego ya ubicarlo en la rueda y hacer... Eso es. Tú lo puedes hacer por observación, es decir, como competencialmente puedes sacar las competencias de cada persona o utilizar un test. Yo, por ejemplo, que ya tengo el ojo muy entrenado, pues divido a las personas según las veo, según se mueven, que se puede hacer por esta observación, inclusive se puede sacar por dinámica, ¿vale? O sea, cuando tú haces una dinámica, en Belvin hay 3 dinámicas muy interesantes, una es un puzzle, otra es un cohete, entonces puedes ir sacando ahí los roles o bien por una entrevista y observas, o en el caso de que la persona ya esté en el equipo, pues las conductas que va teniendo te hacen ver en qué lugar está, ¿no? O sea, podrías ir más o menos. Pero si lo que quieres es verificarlo 100%, tienes que hacer un test. Ese test, lo interesante es que el test no lo hace la persona y ya, sino que el test lo hace la persona y se lo da a otras personas. Un test para que sea enriquecedor tiene que estar hecho por persona, objeto del análisis y al menos 3 observadores. Esto sería, Paloma, perdona, un poco como la evaluación por competencia 360 grados, una cosa así, que está la persona y luego uno por encima, otro por debajo, digamos, o otro compañero, o sea, como 3 personas más evalúan, ¿o no tiene, No, porque no tiene que ver, ¿no? Es parecido, pero no tiene por qué ser compañero por encima. Vale, puede ser cualquiera. Sí, pero es un test muy fácil porque lo único que tienes que hacer es determinar adjetivos. Es decir, es un test que a ti te llega por correo electrónico y te dice, me gustaría que evaluaras a Pepe. Vale. Entonces te salen varias pantallas en las que te dice, dime qué adjetivo es el mayoritario de Pepe de todos los que te pongo aquí. Pues este. Ahora dime cuál crees que Pepe no tiene. Pues este. Ahora vuélveme a decir qué adjetivos tiene. Pues este.
Y en base a lo que tú hayas marcado, ¿vale? Te sale una conclusión. Como has pedido como mínimo 3, te va a salir una conclusión. ¿Ahí qué ocurre? Que lógicamente el test tiene algoritmo para saber si está pasando algo raro y hay incongruencias entre observadores. Si hay incongruencias entre observadores, puede que la persona se comporte de una manera diferente en unos lugares que en otros, que esto ya te aporta información, ¿vale? O que el test, alguien no le conozca en exceso, o que la persona haya intentado, bueno, pues eso que hacemos a veces con los test, que intentamos manipular la verdad. Entonces va a salir el algoritmo como que, ojo, este test no es correcto. Pero lo normal es que los test salgan bien, lo normal es que si eliges bien a las personas que te tienen que evaluar, tu test sea completo y te salga que lo que tú estás diciendo es parecido a lo que dicen los demás, tipo ventana de Johari, ¿vale? Y con esa información de tu test individual, si tú luego, nosotros en Belvin tenemos una aplicación que cuando tú contratas test Belvin tienes acceso a ella y tú puedes meter los test individuales en el test de equipo, de tal forma que te sale la mezcla de todos y te dice cuáles son las aportaciones. O si no lo quieres hacer vía test, lo que haces es que como tú tienes los test individuales y ya sabes cuáles son las fortalezas y las debilidades permitidas, como ya tienes los roles, tú te haces la rueda y vas analizando de manera individual, ¿no? Como trabajo de campo. Que es lo que yo suelo recomendar, ¿no? Que una vez que tú tienes ya tus informes individuales, no necesitas todo el rato hacer informes de equipo, sino que si quieres, como ya sabes, catalogados, ya tienes un mapeo de las personas, pues luego sin más, tú con la rueda vas haciendo tu propio mapeo. Sí, porque así de inicio yo creo que, hombre, si lo tenga entrenado es fácil, ¿no? Pero a veces es muy complicado. Sí. No, porque claro, ya viendo toda la descripción de roles, efectivamente es que puedes estar en un montón de áreas distintas. Lo normal, para que tengáis así como una referencia, lo normal es que tengas entre 2 y 3 prioritarios, pero no más. O sea, lo normal es que tengas 2, 3. Hay gente que no tiene, que los tiene muy parecidos todos, porque no tiene no tiene un prioritario muy exagerado. Esas personas son versátiles, pero no van a tener un lugar concreto en el que destacar, sino que son personas que dentro del equipo están bien porque armonizan, no están en los extremos. Luego los que tienen prioritarios son personas de extremos. O sea, quiero decir, un prioritario es un líder. ¿Por qué? Porque si yo tengo prioritarios, yo como líder voy a liderar de una manera determinada, pero si tengo todo armonizado, ¿qué voy a poner en valor en el equipo? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Sí. Entonces, eso también es muy interesante. Es cierto que, por ejemplo, ¿a qué roles le daríais un liderazgo, por ejemplo? ¿Qué roles creéis que pueden liderar? ¿Un investigador de recursos creéis que puede liderar? Yo creo que sí, pero lo mismo me equivoco. A lo mejor estoy haciendo asociación, rol, personas que Que conoces, ¿no? cumplen ese rol. Pues tienes toda la razón, Lucía. Un investigador de recursos puede liderar siempre que tenga otro rol que sea relacionado con bajar las cosas a tierra, porque el investigador de recursos piensa que es muy extrovertido, muy comunicativo, pero alguien tiene que hacer las cosas, no se le puede olvidar todo, tiene que tener un rol de seguimiento. Si no, te va a inflar mucho el globo, pero se desinfla y a la gente eso no le gusta. ¿Vale? Tendría que estar muy asociado, por ejemplo, a un impulsor, a un implementador. Son roles que irían bien de otro prioritario. Ahora, por ejemplo, pensad que un monitor evaluador
un monitor evaluador es maravilloso para muchas cosas, pero ¿creéis que podría ser un buen líder? Yo creo que a lo mejor un poco difícil, porque si es tan crítico, va a crear muchos conflictos, ¿no? Eso es, porque es el típico que va con lupa. Entonces, yo con una compañera tengo una frase que siempre digo, nunca es suficiente. Para un monitor evaluador nunca nada es suficiente. Entonces es duro que esté como líder, ¿no? Porque al final no lo hace aposta, pero para él siempre falta la perfección. Ese rol, si lo tuviera mezclado con un social, sería muy bueno, pero tiene que tener un social. Para poder orientarse a personas y que esas críticas sean menos dañinas. Que se dé cuenta, porque el problema es que si no tiene nada social, no puede darse cuenta, no son capaces de darse cuenta. Entonces, a ver, cada uno, o sea, esto es un trabajo que lógicamente la metodología Belbin te da muchísima información sobre todos los roles. Yo os he puesto, a ver, unas características resumidas para que interpretarais un poquito los 9 roles. Pero si la persona se forma, lógicamente, va a aprender verdaderamente qué características tiene cada rol, dónde encajarlas, de qué forma, o sea, que realmente da aporte de información extra sobre las personas, da muchísima información sobre cuáles son las competencias de cada interviniente del equipo. Luego tú ya lo puedes hacer, porque Belbin, el trabajo que hace es para sacar el rol de la persona, cómo se comportaría en un equipo, y luego tú lo puedes aplicar a mezclarlo con equipo o no, pero la información de la persona la tienes. Sería un poquito eso. Es muy sencillo una vez que sabes aplicar el método y sabes pues cuáles son los roles, los divides a la gente. Principalmente lo interesante es que de esos 9 tengas súper claro qué son los sociales, qué son los mentales y qué son los de acción. Y básicamente con eso puedes ya definir, pues este está aquí o aquí o aquí. Pues, pues no le veo opción, pues entonces no puede estar en opción. Pues le veo bastante empático, pues tiene que tener algo social. ¿Vale? Fenomenal. Pues nada, un placer como siempre poder muchas compartir gracias. con vosotros un ratito.